Jueves 30 de junio de 2011 y nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través del www.laprensarafica.com y también a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25 en nuestro país. Y un saludo para los radioescuchas en Grupo Dutriz Radio. El pasado martes trascendió una noticia que ha vuelto a ruborizar a más de alguno y a generar indignación. El ex presidente de la Corte de Cuentas y dos magistrados más, antes de abandonar el cargo, se acogieron a un instructivo que han denominado para el pago de la compensación económica por el retiro de los servicios de la institución, en cifras que oscilan entre los $40,000 y $66,000. ¿Es esto legal y justo? Como afirmó en su momento el doctor Hernán Contreras. Vamos a hablar de ese y otros temas este día en nuestra entrevista, también temas relacionados a la ética, como otras modificaciones que también se han hecho a la ley de adquisiciones y contrataciones, la ley LACAP. Está con nosotros en nuestros estudios Jaime López, él es director del área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Jaime, bienvenido. Buenos días, William. Buenos días a los amigos que nos ven a través de los diferentes medios. Perfecto, Jaime. Bueno, para comenzar, el tema central de este día justamente tiene que ver entonces con ese bono, con esa autoindemnización que se recetaron el magistrado presidente, ex magistrado presidente de la Corte de Cuentas, dos magistrados más, pero ahora nos centramos también en la Prensa Aráfica, en edición impresa, pues que hay en total cerca de 30 empleados los que se acogieron de otros niveles medios de la Corte de Cuentas, lo que asciende a 1.2 millones de dólares. En principio lo que quiero escuchar de ti es ¿cómo se puede calificar esto? Mira, hay una calificación que tiene que ver, yo creo que con la dimensión moral. Y es como que te asaltaran y todavía te piden propina por brindarte ese servicio, digamos, si lo quisieras ver así. Y quizás suenen duras las palabras, pero en realidad es lo que ha ocurrido. O sea, la Corte de Cuentas ha sido una institución que ha servido para abusar. Todos hemos conocido denuncias, por ejemplo, de alcaldes que son chantajeados con los informes de auditoría. Esta investigación que quedó en el limbo de qué pasó con los gastos imprevistos durante la administración de Saca y que la Corte de Cuentas le dio el finiquito, y que son gastos imprevistos de que se han seguido utilizando también durante esta administración. Yo creo que es importante señalar eso. Entonces, aparte de que es una institución que no te cuida, sino que digamos, es como que tú contrates un vigilante y este vigilante, en lugar de cuidarte, te comience a robar. Y que además de que te roba, todavía le pagas una indemnización cuando él se va. Es decir, ¿es tan dramática la situación en la Corte de Cuentas como para utilizar esa figura? Sí, y fíjate que de ahí vienen los otros análisis. Es un abuso porque la Corte de Cuentas, una condición es su independencia. Entonces, debido a esta independencia, es que a la Corte de Cuentas se le permite que su presupuesto lo elabore ella misma y que solo lo remita al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda lo integra para incorporarlo, para que la Asamblea lo apruebe. Entonces, esta libertad que ha tenido la Corte de Cuentas, que se le dio precisamente para que tuviera una mayor independencia a la hora de investigar, vemos de que no se ha utilizado para eso, sino que se ha utilizado pues para brindarse privilegios los empleados y los funcionarios. Yo creo que este es un tema que amerita una investigación. Las indemnizaciones, fíjate que la historia de las indemnizaciones, porque habría que investigar en otras instituciones donde también hay este tipo de privilegios, no solo la Corte de Cuentas. Bueno, hay que recordar, Jaime, cuando también se dio una especie de bonificación cuando se retiró Victoria Marina de Vilés de la Corte Suprema de Justicia y Agustín García Calderón. Justamente de eso los medios de comunicación se están recordando porque fue una situación bastante parecida. Claro. Pero esto es que lo que pasa es que se está volviendo una especie de costumbre y norma, ¿no? O sea, sí. Y el otro problema es que rompe un principio básico, que es un principio constitucional, que es el principio de la igualdad ante la ley. O sea, si la ley reconoce privilegios en casos muy excepcionales y lo reconoce porque tienen una debida justificación, pero en el caso de la condición laboral, tendría que ser una condición laboral uniforme para todos los empleados del sector público. Y este tipo de privilegios pues rompen ese principio de igualdad ante la ley, tanto de los servidores públicos como de las personas que trabajan con el sector privado. No puede, como te dijera, mira, estos funcionarios, como el presidente de la Corte de Cuentas, de por sí se les otorgan muchos privilegios porque esta cuestión de que tienen cargos a sus órdenes, que pueden tener asesores, que tienen buenos sueldos, se les da pues para que puedan actuar con independencia. Pero
lo que hemos visto es que no se utiliza de esa manera, sino que en lo poder que ellos gozan, lo utilizan pues para conseguir más privilegios como esta indemnización. Y sí resulta ofensivo, o sea, yo creo que el país hace mucho tiempo debería haber superado esto, pero lamentablemente tenemos todavía personas enquistadas en el poder, en estos cargos, que siguen manejando las instituciones. Y lo que duele es que una institución tan importante como la Corte de Cuentas se siga manejando como una hacienda. Jaime, pero entonces, porque lo que se ha planteado alrededor de esta bonificación que se ha dado o que se autorrecetaron los magistrados salientes y el presidente de la Corte de Cuentas es que ha sido legal, pues porque al final de cuentas ellos aprobaron un instructivo. Claro, un instructivo a la medida y a la oportunidad, porque tampoco fue para los que se van a retirar a futuro, sino para quienes se retiraron en este momento. Sí. Fíjate que ahí, yo entiendo que eso tiene una base legal, porque entiendo que hay un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, que es la que al final ampara este tipo de indemnizaciones. El problema es que, como decimos, puede ser legal, pero definitivamente no rompe toda consideración ética. Y al final también termina deslegitimando tanto el prestigio de las instituciones como del sistema político y democrático. O sea, claro. Ahora, yo creo que si es legal, o sea, pues puede doler aceptarlo, pero la cuestión en esto es, bueno, o sea, esto pasó y no debería de volver a ocurrir, o sea, y aquí es donde, por ejemplo, son los nuevos desafíos que tienen las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas, que no pueden haber este tipo de privilegios, o sea, deberían de eliminarse. Perfecto, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, tenemos mucho de qué hablar, volvemos. Con el Seguro Salud de AXA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. AXA Suiza asegura su tranquilidad. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios Jaime López, director del área de transparencia de la Fundación Funde. Justamente estamos hablando de esta autobonificación que se dieron el expresidente de la Corte de Cuentas de la República y 2 magistrados más, pero que alcanza a final de cuentas a cerca de 30 empleados de mandos medios de la Corte que se acogieron a ese supuesto instructivo y en el que implica una erogación de más de $1 millón para la Corte de Cuentas de la República. Jaime, hay en el Facebook, una vez que anunciamos el tema de que estaría con nosotros y que abordaríamos ese tema, hay participación de nuestros cibernautas, de quienes son amigos en el Facebook. Irving Benavides dice, utiliza calificativos, lo advierto, son bastante fuertes, pero bueno, le damos a lectura. Dice, degenerados, estos son los hijos bastardos de la patria. Herbert Claros, si esta gente no tiene necesidad de ese dinero del Estado, de vuestros impuestos, dice Luis Aguilar, ¿dónde están las voces de otras instituciones? Él está reclamando, por ejemplo, de que esperaría escuchar la opinión de Fusades, de ANEP y de algunos analistas políticos. Luego Rosy Campos dice, descarados y mañosos, ¿acaso no cotizaban a las AFP para su retiro? No les basta con el jugoso sueldo que tenían, que devuelvan ese dinero. Esas son las opiniones de nuestros cibernautas, pero más adelante voy a mostrarles a nuestros cibernautas también una encuesta que hemos hecho, en donde hemos dejado varias opciones para que la gente opine y más adelante les vamos a dar a conocer ese resultado. Bueno, ¿qué opinas? Yo creo que tienen razón de estar molestos. De hecho, yo también particularmente me siento una condición de ese tipo. Pero fíjate que yo creo que lo importante es que no es solo esto, es que el abuso tiene unas dimensiones enormes. Por ejemplo, la Corte de Cuentas ha sido utilizada como agencia de empleo.
yo recuerdo que cuando fue este proyecto de modernización en la década de los 90, por ejemplo, cuando se aprobó una nueva ley para la Corte de Cuentas, uno de los compromisos era de que el personal se iba a reducir, o sea, porque no necesitaban, antes tenían delegados en cada oficina del Estado, y cuando ellos comenzaron a trabajar por el sistema de auditorías, era claro que no necesitaban tener tanta gente. Pero en lugar de que se redujeran, pues el número de empleos terminó creciendo. Y hay muchas denuncias de que las personas que trabajan ahí pues son militantes, ya sea el PCN o amigos de los funcionarios. Hasta hoy se había manejado que la cuota fundamental de trabajadores era gente que venía del PCN. Del PCN, sí. E inclusive, y no es solo la Corte. Mira, por ejemplo, te voy a poner un caso que yo creo que los amigos, por ejemplo, el gobierno actual, uno sabe, o sea, yo pregunto y me dicen, sí, así es, pero no, la información no se quiere liberar. Hay ministros, por ejemplo, que no ganan el sueldo que se declara en la ley de salarios, sino que reciben un sobresueldo. Pero hasta ahora no sabemos cuántos son estos sobresueldos, o sea, ni cómo se les paga, ni de dónde viene el dinero con que se les paga. Y yo creo que este país no puede funcionar así, o sea, si se le están pagando 10,000, 15,000 dólares mensualmente, pues eso tenemos que publicarlo y someterlo a debate si realmente esos salarios son justificados o no. Jaime, y esto está ocurriendo con varios ministros. Es que esto sigue y ha ocurrido en esta administración y en las anteriores administraciones, pero es información escondida, ¿verdad? Y yo creo que esas cosas no pueden seguir funcionando así, o sea, yo por ejemplo, te lo puedo decir, por ejemplo, nosotros la insistencia que hemos tenido con esto de regular las partidas estas de gastos imprevistos es porque pensamos o suponemos que estos sobresueldos de funcionarios que se están pagando por medio de estas partidas de gastos imprevistos. Y se han pagado históricamente, porque no es algo que tenga que ver solo con este gobierno. Entonces nosotros decimos, no, miren ya, o sea, pongamos las cosas sobre la mesa, pongamos claro cuánto está ganando, no solo los ministros, sino que hay funcionarios, asesores, que los sueldos no los están declarando, no los están reportando. Es decir, el punto no es que siguen ganando los 5,000, sino que al final de cuentas reflejaran en el presupuesto, pero con mucha transparencia, lo que están devengando finalmente. Sí, pongámonos claros, o sea, ¿verdad? Eso. Y de ahí empezamos el debate si esos salarios son justos o no. Bueno, pero es que es lo mismo del presidente de la República, que gana más de 5,000 dólares. Y bueno, o sea, creo que en este país nadie se cree de que efectivamente ese sea el salario exclusivo. Claro. Entonces, perdona que te lo diga no nos sigamos haciendo los tontos, o sea, pongamos las cosas sobre la mesa. Digamos cuánto están ganando los funcionarios, qué tipo de privilegios, si van a tener derecho. No vayamos a salir con la sorpresa de que al terminar este gobierno también se indemnicen todos los funcionarios que... Entonces, no, o sea, ya terminemos con esto, o sea, y los privilegios que sean indebidos, que sean ilegítimos, comencemos a eliminarlos. No puede seguirse las plazas en el sector público, ya sea en la Corte de Cuentas, sea en el Ejecutivo o sea en la Corte Suprema de Justicia, no se pueden seguir asignando por medios corruptos, o sea, en base a nepotismo o en base a que es gente del partido. Esas cosas no pueden seguir funcionando así. Entonces lo de la Corte de Cuentas es como el símbolo quizás más ofensivo, te puedo decir, o sea, porque es la institución contralora, es la que debe cuidar los recursos públicos, tiene esta historia tan negra de abusos y todavía el colmo vienen y se recetan estas indemnizaciones, pero en general el abuso es generalizado en toda la administración pública. Claro, pero uno lo que piensa en esto es, bueno, si esto está ocurriendo a esos niveles, porque la Corte de Cuentas de la República, como tú lo decías, es el ente contralor de las finanzas, es decir, que está pendiente, que verifica que efectivamente cada cartera de Estado, incluyendo las alcaldías, por ejemplo, gasten los recursos con eficiencia y con transparencia. Sí. O sea, no estamos hablando de cualquier institución. Estamos hablando, o sea, no, es que definitivamente es una cosa especial. Y aquí entramos al otro problema, o sea, de que, y es la gran oportunidad, creo yo, que para este país se acaba de perder, que ha sido esta de despartidizar la Corte de Cuentas, de comenzar un proceso de fortalecimiento. O sea, perdimos esa oportunidad en el país, que se hubiese despartidizado. Definitivamente, y la perdimos porque FMLN y Gana pues reprodujeron la práctica que tenía antes Arena, PCN y PDC, que era de negociar los cargos de la Corte de Cuentas a cambio de los votos legislativos. Entonces ahora el FMLN y Gana reproducen nuevamente ese pacto que a Arena le hizo mucho daño. O sea, yo creo que uno de los grandes fracasos de Arena fue de que cuando empezó su administración allá a principios de los 90, comprometió su integridad en este pacto con el PCN y el PDC, y a la larga este pacto lo que hizo fue que la corrupción comenzara
a ganar terreno dentro de los gobiernos de Arena, y al final es lo que hizo que sucumbieran. ¿Y vos observas ahora una jugada calcada? Definitivamente, no hay diferencia. O sea, yo te digo, por más buena fe y más, como te dijera, inocencia que uno quiera ponerle a esto, no, yo no encuentro ninguna diferencia. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Al regreso les muestro a ustedes entonces una encuesta que hemos elaborado a través de Facebook. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, les comentaba a ustedes que estamos haciendo una encuesta a través de Facebook. Dijimos concretamente que el expresidente y 2 magistrados más de la Corte de Cuentas se retiraron con bonos que oscilan entre los 40 y 60 mil dólares. Vamos a ver si es posible más adelante podérselos mostrar a ustedes, porque tenemos ahí una pequeña dificultad, pero sí tenemos la encuesta elaborada justamente para que puedan dar su opinión. Pero mientras nos preparamos con eso, Jaime, me llama un poco la atención y me preocupa el hecho de los mensajes que se mandan hacia abajo. Es decir, si desde arriba está ocurriendo este tipo de hechos, ¿cómo se le puede exigir a la gente, digo, a un director, a los mandos medios dentro del gobierno, las estructuras de gobierno? No, ya no, se pierde la autoridad moral. O sea, y además de que como decir, la fuerza legal está bastante debilitada, porque las instituciones que tenemos para controlar el buen uso de los fondos públicos, pues tú sabes de que han venido siendo debilitadas. Yo creo que tuvimos 2 años en que se abrió la esperanza de que las instituciones relativas, por ejemplo, a la probidad, a la rendición de cuentas, la transparencia, iban a mejorar, pero ahora sí hay señales que dicen que vamos ya caminando hacia atrás de nuevo. Entonces, no, definitivamente, mira, el problema es que cuando tú permitís un acto de corrupción o un abuso y tú no lo enfrentás, entonces este acto de corrupción comienza a corroerte la estructura institucional, y entonces dicen, bueno, si aquellos lo hicieron o los más altos funcionarios lo hacen, entonces ¿por qué los demás no lo podemos hacer? Entonces se comienza a generar, esto es lo que le llamamos una degeneración, ¿verdad?, de la moral en el servicio público. Y lamentablemente con este tipo de medidas que se han tomado en este momento, como la elección de la Corte de Cuentas, estas indemnizaciones, las reformas a la ley de adquisiciones y contrataciones, el reparto de cargos, entonces con este tipo de medidas lo que estamos mandando el mensaje a la gente: miren, aquí en adelante lo importante es que ustedes muestren que estén haciendo algo, no importa cómo lo hagan. Perfecto, ahora sí tenemos, creo que tenemos ya la encuesta para poder mostrársela a ustedes, está justamente en pantalla, y es la pregunta que tenemos ahí sobre qué opinaban o qué opinan que debe hacerse alrededor de esta decisión que tomó el expresidente de la Corte de Cuentas. Dejamos 3 opciones: si deben devolver el dinero, si es un acto abusivo, si es un acto legal, moral y ético, y si esto raya con la corrupción. Vamos a ver, la primera opción, si deben devolver el dinero, el 31 votos opinaron que sí, que los magistrados, exmagistrados y el presidente de la Corte de Cuentas de la República deben devolver el dinero que han recibido a través de ese instructivo. 10 votos es un acto abusivo y raya con la corrupción, 18 votos. Es decir, tenemos la totalidad de opiniones en contra de una decisión que se ha tomado al interior de la Corte de Cuentas de la República. Y la opción de que si es esto un acto legal, moral y ético, obviamente son palabras recogidas que pronunció en su momento el presidente de la Corte de Cuentas de la República, tiene 0 votos. ¿Qué te indica esto entonces? Bueno, si fueran, fíjate que te lo voy a contrastar con un ejemplo, y el gobierno mismo ha estado explotando ese ejemplo, el subsidio del gas.
del gobierno ha estado diciendo que es patriótico, son patriotas las personas que, a pesar de que en su factura les aparece un subsidio de gas, están optando por no cobrarlo, porque consideran de que ellos tienen una condición para pagar el gas lo que vale y le contribuyen al país pues no haciendo este cobro. Entonces, si estos funcionarios de la Corte de Cuentas, principalmente los titulares, pero yo digo todos los que se retiraron, si realmente tuvieran una condición moral elevada, que es la que corresponde a funcionarios de una institución como la Corte de Cuentas o la que debería corresponder, pues efectivamente deberían de proceder a devolver este dinero. Hay gente que no necesita este dinero, o sea, hay gente que vive bien, que salen de la Corte de Cuentas y salen con negocios hechos, o sea, ellos no se van sin tener su futuro asegurado. Y entonces, pero el problema es que el supuesto ese de que son personas con calidad moral, yo creo que no se cumple. De hecho, es todo lo contrario. Son personas con una pobreza moral muy, muy alta. A ver, Jaime, me interesaría saber si, al final de cuentas, habrá o no algún mecanismo legal que permita a un ciudadano presentar un recurso. No sé, un recurso. Vos mencionaste en algún momento el hecho de que en esto no había equidad, creo que fue la palabra que utilizaste, ¿no? Sí. Porque no hay equidad jurídica. O igualdad jurídica Sí. para todos los empleados. Uh-huh. O sea, como decimos, o todos en la cama o todos en el suelo, pero en este caso no está aplicando. Entonces, ¿será que hay un mecanismo que permita a un ciudadano ir a colocar un recurso, no sé, a la Corte Suprema, a la misma Corte de Cuentas de la República y exigir que estos funcionarios devuelvan el dinero? ¿O simplemente, como hay un instructivo que ellos mismos aprobaron, esto es imposible? Fíjate que nosotros, yo quiero expresar el compromiso de parte de Funde, vamos a hacer esta evaluación, o sea, vamos a invitar a algunos abogados para que nos asesoren y ver si es posible realmente revertir particularmente en el caso, creo que en el caso de los empleados no habría mucho que hacer, pero en el caso de los funcionarios, del presidente y los magistrados, sí, porque además de que se rompe la igualdad jurídica, también hay una participación como juez y parte en esta decisión. Claro. Y eso podría estar violentando principios. Vamos a explorarlo, pero sí, te digo, así con la ola de abusos que están habiendo en el país, pues básicamente nos están pasando como a los ciudadanos que somos honestos, que trabajamos, nos están pasando como llevando con un camión atropellados. O sea. Estaba pensando, por ejemplo, para don Gregorio Sánchez Trejo, que recién se estrena en el cargo, no sé si esto debería ser un desafío planteado para él mismo o cómo debería operar esto. O sea, debería, mira, lo que pasa es que yo no quiero juzgar todavía al nuevo presidente de la Corte de Cuentas, claro, pero sí claro. llega bien limitado, o sea, el hecho de que su nombramiento surja de un pacto entre Gana y FMLN. Exacto, digamos ese otro análisis. Eso ya le restringe, pero él tendría que investigar esto de las indemnizaciones y definir una posición. No necesita 3 meses ni 6 meses para definir una posición. Tendría, yo creo, eliminar de una vez por todas este privilegio. O sea, el país no puede seguir cargando con estos privilegios indebidos. ¿Vea? La otra cosa que él tiene que hacer es que tiene que investigar qué es lo que han hecho estos funcionarios. Mira, por ejemplo, las denuncias nunca las hemos podido investigar porque la Corte de Cuentas ha sido una caja fuerte, pero las denuncias son de que se iniciaban investigaciones, auditorías, y estas auditorías nunca finalizaban porque había una orden de parte del presidente o de parte de los titulares de la Corte de Cuentas para parar las auditorías cuando querían favorecer a determinados funcionarios. En otros casos, las denuncias eran que las auditorías se utilizaban para hacer chantajes, particularmente contra alcaldes, para obligarlos, por ejemplo, a que se cambiaran de partido. Entonces, el nuevo presidente de la Corte de Cuentas, yo creo que por una demanda ciudadana, él no puede empezar a decir, miren, como decimos, aquí no ha pasado nada y les voy a presentar mi nuevo proyecto, mi nueva estrategia de fortalecimiento de la Corte de Cuentas, si antes no limpia la casa. Y limpiar la casa, por ejemplo, eliminar este instructivo de las indemnizaciones, tiene que investigar a los funcionarios que se acaban de retirar de la Corte de Cuentas, cómo han manejado los procesos, las órdenes que han dado, qué pasó con las auditorías que ordenaron y se empezaron y nunca se terminaron. Y luego empezar, hay una cosa que nosotros, puede ser una auditoría externa, puede ser una evaluación, puede ser un comité de ciudadanos, como quiera, pero hay que comenzar a hacer una revisión profunda de cómo se han manejado los casos dentro de la Corte de Cuentas. Perfecto. A lo mejor cuando regresemos hablemos con el tema de auditorías, porque a la Corte de Cuentas de la República debo entender que jamás se le ha auditado. No. Entonces hablamos de ese punto de regreso.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, otros cibernautas se toman esto por el lado amable, no sé si por el lado amable, sino más bien por el lado del sarcasmo. Pues, o sea, a veces en este país creo que hemos llegado a un nivel de insensibilidad y en otros casos pues preferimos reírnos de situaciones tan lamentables. Y no es que a veces los ciudadanos estén aceptando esas cosas, pero por ejemplo Arturo Forti nos dice: el presidente saliente es un pobrecito sacrificado. Ja, 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 ja. Lo dijo el Juela, dice, qué descaro. Sí, lo que pasa es que aplica esa frase que a veces reímos por no llorar, ¿verdad? Claro. Porque realmente, mira, este país no se merece esto. Son como bofetadas, o sea, realmente a la dignidad de la gente. Sí, o sea, uno hasta se queda sin palabras a veces pensando cómo puede pasar esto. Y es que estas personas, como los exfuncionarios de la Corte de Cuentas, como decimos, después de que han abusado, después de que han atropellado derechos, después de que han hecho un sinfín de cosas, echar a perder una institución como la Corte de Cuentas, todavía, como decimos, tienen el descaro de darle la última bofetada a la gente, ¿va? Y es cobrando estas indemnizaciones. De acuerdo. Ahora te preguntaba entonces, Jaime, sobre el tema de Corte de Cuentas. Nunca ha sido auditada. Ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, hablaba de la posibilidad o la necesidad de que se auditara, pero este ha sido... Claro, los mismos partidos políticos, los diputados también son jueces y parte, ¿no? Y esta es una responsabilidad delegada a la Asamblea Legislativa de generar condiciones para que se audite la Corte de Cuentas, pero no se ha hecho hasta ahora. No, y bueno, o sea, y si tú le preguntas no solo al presidente de la Asamblea Legislativa, sino que a todos los diputados, incluyendo a la gente de Conciliación Nacional, te van a decir que ellos están de acuerdo en que se audite. Lo único que siempre han puesto trabas, han puesto tropiezos para que esta auditoría nunca se haga. Fíjate que, ¿por qué la Asamblea es la que tiene que auditar a la Corte de Cuentas? Porque en principio la función fiscalizadora del Estado le compete a la Asamblea Legislativa, o sea que es una función que la Asamblea no ejerce. La Asamblea aprueba el presupuesto y la Asamblea es la que tiene que vigilar que el presupuesto se utilice bien, desde un punto de vista político. Entonces, la figura de la Corte de Cuentas aparece como una agencia adscrita al legislativo, que es el organismo técnico, que hace las auditorías, que hace los exámenes, y estos informes se los entrega a la Asamblea Legislativa para que ahí pueda haber un juicio político en el buen sentido de la palabra. Entonces, este esquema de control nunca ha funcionado, nunca se terminó de estructurar en el país, y por eso es que la Asamblea es la que tiene que examinar, revisar, auditar, como le queramos llamar, qué es lo que está haciendo la Corte de Cuentas. Pero esta es una función, fíjate que la idea de la auditoría se dejó aprobada en la ley del año 95, ahí fue donde se introdujo ese artículo, inclusive yo en ese tiempo yo participé en el lobby. O sea, estamos hablando de 15, 16 años. Entonces, nunca se aplicó. En otros países lo que se hace es que, por ejemplo, para controlar las auditorías, por ejemplo en Europa, el Tribunal de Cuentas de Francia, por ejemplo, invita a la auditoría de Inglaterra o a la Contraloría de España para que ellos manden una comisión y ellos son los que revisan cómo funciona Entonces, eso podría tienen ser una especie de investigación o una entre pares, independiente. Digamos. Sí, entre pares. Independiente porque no es del país, sí, es de otro país. Es de otro país. Acá se pensó en esta figura de la... Bueno, pero aquí es pedir mucho. O sea, es pedir mucho, ¿va? Pero realmente quienes tienen, lo que no hay que olvidar nunca es que quienes tienen la responsabilidad fundamental de examinar y de auditar y de evaluar a la Corte de Cuentas son los diputados. Y es una responsabilidad que nunca han querido asumir. Por eso es que el presidente de la Corte de Cuentas cada año va ante la Asamblea Legislativa y rinde una memoria de labores. Y fíjate que han pasado cosas terribles. Por ejemplo, hasta el año 2007, la Corte de Cuentas en su memoria de labores reportaba cuánto dinero en sentencias de primera instancia, cuánto dinero, por los montos por los que habían condenas.
Entonces, nosotros hicimos una vez una relación entre lo que se condenaba y lo que se reportaba como irregularidades en las auditorías. Entonces, el dato que nos salía era que por cada dólar que en una auditoría se reportaba como irregularidad, al final lo que llegaba a condena en primera instancia eran 17 centavos. Entonces, eran cifras, ineficiencia. Eran cifras astronómicas, qué sé yo, por ejemplo, las auditorías en 5 años habían identificado 500 millones de dólares en irregularidades. De esos 500 millones de dólares, pues básicamente serían como 60 millones de dólares que al final se sentenciaban o se establecían condenas. Entonces, lo que te decía es que el trabajo era inútil, no servía. Entonces, lo que hizo la Corte de Cuentas en la memoria de labores de 2008, si no me equivoco, que le presentó a la Asamblea Legislativa, fue que ese renglón sobre las condenas lo borró, lo eliminó, lo hizo desaparecer, para que no hubiera forma de hacer nuevamente ese cálculo. Y esto los diputados lo conocieron, lo supieron, y todo el mundo quedó contento, nadie reaccionó. El otro punto, Jaime, es sobre las facultades que tiene el presidente de la Corte de Cuentas de la República. Eso tampoco se ha modificado. Hay excesiva concentración de facultades en el presidente de la República, en el manejo de las auditorías, cuándo se hacen públicas. De la Corte de Cuentas. De la Corte de Cuentas de la República, exacto. Sí. Fíjate que yo realmente en eso no le veo problema, o sea, de hecho es el esquema que se utiliza en otros países, hay un contralor, porque fíjate que las auditorías no es un tribunal, o sea, el hecho de hacer auditorías, tú lo que necesitas es un director ejecutivo eficiente, que haga que el trabajo se realice, diferente al tribunal que sí delibera y en la mayoría de países la práctica es que lo que hay es un titular, pero la cuestión es que este titular está obligado a rendir cuentas, diferente a lo que ha ocurrido en El Salvador. Claro, bueno, perfecto, vamos a otra pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nos quedan otros temas para el análisis, Jaime, pero me interesa que abordemos nuevamente el tema de elección o composición de la actual Corte de Cuentas. De alguna forma lo abordamos rápido, pero sí me interesa que nos detengamos un poco más sobre las implicaciones que esto tiene en general, cómo viste esa elección, pero también cómo queda ya hoy configurada la Corte de Cuentas de la República. Bueno, lo que nosotros consideramos de que queda configurada, sobre las personas, como te digo, nosotros tenemos buena fe de que traten de hacer el mejor trabajo posible con las limitaciones con que han sido nombradas, ¿verdad? Esperamos ver cuáles son sus proyectos. Sí nos va a dejar un mal sabor si ellos quieren hacer un borrón y cuenta nueva y no ver hacia el pasado. Pero en la medida de lo posible, inclusive nosotros en lo que podamos colaborar con los nuevos titulares, vamos a tratar de colaborar. Como te digo, el problema es, por ejemplo, aún con el señor Rovira sigue ejerciendo su cargo de directivo en el partido. ¿Debería renunciar? Debería renunciar, sí, por lo menos, o sea, es que tú no podés estar sirviendo a dos amos al mismo tiempo, o sea, y ellos los han nombrado para, en este caso, servir a la Corte de Cuentas. Sea como sea que haya sido la elección, ellos están en ese cargo y en este momento lo que deberían de hacer es tratar de honrarlo, ¿verdad? Eso. Te digo, o sea, el otro problema va a ser cómo comienzan a manejar. Yo creo que una cuestión clave y donde vamos a observar el comportamiento de los nuevos titulares es cómo comienzan a manejar el asunto de las plazas. Estas 30 plazas que han quedado libres de la gente que ha cobrado sus indemnizaciones, habría que ver, por ejemplo, si las comienzan a llenar sobre un criterio de mérito o si las van a asignar por medio de clave partidaria.
10 para el Frente, 10 para el GANA y 10 para PDC y PCN, digamos. Entonces, esto va a ser un elemento clave y que esto lo vamos a ver dentro de 30 días, ya vamos a saber qué pasó con esas 30 plazas, ¿verdad? Y luego hay que comenzar y ojalá que estos funcionarios tengan la visión de que tenemos que ver el problema del control. O sea, este sistema de control gubernamental que tenemos no sirve. Te decía la disfuncionalidad entre la Asamblea, el mismo diseño de la Corte de Cuentas. Las auditorías se hacen como a los 2 años, ya cuando no es oportuno. Son auditorías que se fijan, por ejemplo, si están las facturas, si están los papeles, aunque, por ejemplo, haya sido la construcción de un puente y el puente no exista. Entonces, ese sistema de control no sirve. Es un sistema de control de carácter policial, por ejemplo, es para poder chantajear a la gente y no tiene la finalidad, por ejemplo, de ayudarle al gerente o al tomar de decisión en el momento que están ocurriendo las cosas, obligarle a rectificar, ¿verdad? Y esto pasa por una modificación a la ley orgánica de la Corte de Cuentas. Hay que hacer reformas a la ley, ojalá que hayan también reformas a la Constitución, pero pasa principalmente, fíjate, por adoptar una nueva dinámica de trabajo. Yo creo que con la ley actual que ellos tienen todavía es una ley que no ha sido desarrollada. La ley de hace 15, 16 años es una ley que no ha sido desarrollada. Es una ley que, por ejemplo, te dice, mire, usted, el señor auditor o señor presidente de la Corte de Cuentas, tiene que ver no solo que se gaste el dinero bien, sino que se logra con ese dinero. Por ejemplo, si este dinero se lo dieron a la Unidad de Salud, no solo revisar las facturas de cómo se gastó el dinero, sino que ver, por ejemplo, si la Unidad de Salud dio las consultas que debería dar, si los médicos están calificados, si la gente fue debidamente atendida. Y eso tiene que ver entonces con el seguimiento. Con el seguimiento, correcto. Entonces hay toda una discusión abierta porque el Estado no funciona en buena medida y no funciona por culpa de la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas a lo que se ha dedicado básicamente a establecer el policía matón, esa es la figura del auditor de la Corte de Cuentas, que llega, ¿verdad? Él comienza a revisar los papeles donde va a encontrar errores y con estos errores levanta un informe de auditoría y este informe de auditoría le ha servido al presidente de la Corte de Cuentas como una herramienta de chantaje. ¿Verdad? Eso no puede seguir siendo así, o sea, los auditores tienen que asumir su papel, o sea, ellos son principalmente, la función del auditor no es detectar irregularidades, sino que ayudar a que las irregularidades se resuelvan. Y eso requiere oportunidad, requiere también mucha, ¿cómo te diría?, conocimiento, dominio. Ya, pero entonces hay cosas que se pueden hacer y que no necesariamente pasan por reforma. Definitivamente. De hecho, yo creo que la mayoría de cosas no requieren reforma. Y ahí el desafío del que tiene el presidente, el problema que va a tener el presidente de la Corte de Cuentas, que como esta institución ha sido utilizada como agencia de empleo, entonces es posible de que la gente no sea la mejor calificada. Pero quizás, por ejemplo, con esas 30 plazas que le han quedado libres, puede contratar gente, por ejemplo, que venga del sector privado o gente que haya tenido otro tipo de experiencia. Hay también mucha gente calificada en las unidades de auditoría interna, donde él podría jalar para reforzar a su equipo, ¿verdad? Bueno, pero entonces va a depender mucho de la actual administración. Es decir, Gregorio Sánchez Trejo tiene un desafío, un reto bastante grande. Puede hacer mucho. Yo creo que, mira, así como una cosa son las reglas, pero otra cosa son las personas. Y siempre la última esperanza yo creo que la debemos de tener en que las personas pueden hacer la diferencia. Como te digo, es desafortunado la forma como el señor Sánchez Trejo ha sido electo, o sea, está condicionado. Te aseguro que él, una vez haga un movimiento más o menos independiente, le van a hacer lo mismo que le quieren hacer a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Lo pueden querer destituir, pero si él gana credibilidad, si él se gana el apoyo de la gente, si él realmente demuestra que quiere hacer las cosas bien, que quiere cambiar la forma como se ejerce el control en este país, pues él puede estar seguro de que la gente misma lo va a acuerpar, la misma gente lo va a defender, así como ahora estamos defendiendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Perfecto, vamos a otra pausa cuando regresemos los últimos 2 segmentos para hablar un poco sobre el tema de una resolución reciente del Tribunal de Ética Gubernamental en nuestro país. Volvemos. Con el Seguro Salud de Asset Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas.
beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedan dos segmentos. Jaime, en el primer segmento quiero que hablemos sobre una resolución, una especie de sentencia que emitió el Tribunal de Ética sobre el viaje que hizo el presidente de la República en un jet privado con su familia a Disneylandia y que, bueno, generó todo un revuelo público porque después el secretario de Comunicaciones, David Riva, terminó aceptando de que quien le facilitó el avión fue un amigo empresario. Ese es un tema que me interesa que exploremos en este momento y el otro será en el próximo segmento al cierre sobre la ley LACAP. En el caso puntual de el jet facilitado al presidente de la República, hay una especie de sentencia en toda resolución del Tribunal de Ética y quiero leer textualmente una parte que se retoma ahí en las consideraciones del que me interesa justamente tu reflexión, porque dice el Tribunal de Ética que los denunciantes no establecen, y se refiere a los denunciantes al Partido Arena, que fue el que puso la solicitud, no establecen que el presidente de la República se haya comprometido con el empresario, que supuestamente le prestó el avión privado en realizar algún tipo de acciones relacionadas con la función de su cargo público a cambio de dicha prestación. Pero señala más adelante, y estoy leyendo textual, dos motivos de improcedencia, pues los hechos atribuidos al señor presidente de la República, licenciado Carlos Mauricio Funes Cartagena, se suscitan en su esfera privada, sin incidir en el ejercicio de sus funciones, y tampoco transgreden la prohibición ética de solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de regalías por acciones relacionadas con las funciones del cargo público. ¿Qué es esto, Jaime? Mira, quizá voy a citar unas palabras de este señor, el señor Lugers. Él dijo que esto que había sacado el Tribunal de Ética Gubernamental era un manual para la corrupción. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo dice así? A mí me parece que es un precedente nefasto que ha dado este tribunal, porque le está diciendo a la gente, miren, si van a recibir un soborno, háganlo fuera de su oficina, ¿verdad? Y no hay ningún problema, nadie les va a reclamar nada. Eso es lo que está haciendo, o sea, le está diciendo, siempre y cuando usted reciba un soborno, una dávida o un favor fuera de su oficina o lo reciba fuera de las horas de audiencia, eso no es corrupción, no hay conflicto de intereses, no hay problema, o sea, entonces es lo peor, o sea, me parece, es que como te digo, son una serie de hechos que se están dando en el país donde todo lo que tiene que ver con la institucionalidad de probidad, de integridad, de transparencia, lo están echando abajo. Y este tribunal, fíjate, y te voy a dar una razón por qué está pasando esto. Las personas que están en el tribunal, primero yo creo que nunca han entendido de qué se trata la ética pública. La ética pública trata precisamente de los conflictos de intereses. No se trata de que si es violado la ley o no la ha violado, sino que esto está mucho antes, es de carácter preventivo. Te dice, mira, no hagas cosas que parezcan mal, ¿verdad? Entonces tú no vayas a cenar con gente, con empresarios con los que después vas a hacer negocios. No ocupes cargos en tu partido porque después van a pensar que tu partido te está manejando. De eso trata la ética pública. Sí. Entonces esta gente del tribunal nunca entendió eso y ellos piensan de que es un proceso jurídico donde la gente el denunciante es el que tiene que demostrar, no es el tribunal el que pregunta. Y todavía hay una cosa más, dice que si después, por ejemplo, las personas que han puesto esta denuncia, si al presidente Funes se le ocurriera decir de que ellos lo han difamado, el presidente Funes puede ir con esa denuncia a un tribunal y demandarlos a ellos, porque así es como dice la ley. O sea que el denunciante puede terminar preso. Perfectamente, correcto, así es. O sea, el presidente en este momento, si él se tomara la molestia, va a decir, miren, estas personas me están difamando y en este momento las voy a ir a difamar, las voy a ir a denunciar. Y lo que va a utilizar de prueba es precisamente estos documentos del Tribunal de Ética Gubernamental. Pero en esa lógica entonces tampoco se le puede pedir a la gente que haga denuncias. Es que no se puede, es que para eso tenés instituciones investigadoras, para eso tenés tribunales, porque para eso le pagás el montón de dinero a un montón de auditores, de fiscales.
para que ellos hagan las investigaciones. O sea. Jaime, pero a un funcionario público se le puede establecer unos criterios de culpabilidad o de ese tipo de relaciones, de recibir sobornos, establecer esa especie de horarios, es decir, en la función pública, en la función privada, establecer esos criterios o esas separaciones. No, es que eso es un disparate de lo peor, o sea, no tiene ningún... Es que, mira, si te van a dar un soborno, mira, la queja que hay aquí, y lo voy a mencionar, que es igual otro tema que hay que investigar, el dinero que le pagan los alcaldes, los contratistas en los municipios. Todo el mundo que hace trabajo en los municipios te dicen a los alcaldes hay que darles el 10%. Exacto. ¿Verdad? Y por supuesto el dinero no se lo van a dejar a su casa, no se lo van a dejar a la alcaldía, al despacho, ni van a pedir audiencia para irles a dejar el dinero. O sea, el dinero se lo ponen a nombre de una hija o de un pariente. Y este dinero después, una parte queda para el alcalde y otra parte va para el partido para poder financiar las actividades del partido. Pero bueno, el 10% le llega en horas que no son de oficina. En horas que no son de oficina. Entonces no hay ningún problema. No hay, entonces lo que le está diciendo el tribunal, no se preocupen señores alcaldes, sigan con ese negocio o inclusive pueden incrementar la tarifa, que no sea el 10%, sino que sea el 15 o el 20% y ustedes no tienen ningún problema. Por lo menos este tribunal de ética gubernamental que tenemos actualmente considera de que eso no es ni ilegal ni antiético. Bueno, es otra nota más de asombro. Vamos al cierre de la entrevista en línea y hablamos de la ley LACAP como queda establecido con las reformas que se hicieron recientemente. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Jaime, hubo entonces reformas a la ley de contrataciones y adquisiciones de la función pública, la ley LACAP, sobre todo este tema de los montos de contrataciones, de adjudicaciones, de proyectos, y ha habido muchos cuestionamientos. ¿Cuál es tu razonamiento en torno a esto? ¿Hacia dónde vamos? Mira, de todas las cosas que hemos platicado, a mí esto es lo que más me preocupa. Porque lo que se ha hecho con estas reformas a la ley es que se ha abierto totalmente la puerta a prácticas, abusos y a corrupción. Y yo sé que puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero mira, por ejemplo, a las alcaldías se les va a permitir hacer obras por administración, es decir, que ellos pueden comprar los materiales, contratar a los trabajadores, sin que tengan que sujetarse a la ley de adquisición, eso queda excluido. Entonces ellos van a decidir cómo hacen las obras por administración y no importa si la obra es por $10,000 o por $1,000,000. Las compras en el servicio exterior igualmente quedan excluidas de la ley de adquisiciones, es decir, los embajadores y cónsules, ellos deciden cómo van a hacer sus compras, ¿verdad? Se pueden hacer ahora compras directas, por ejemplo, lo que se ha hablado ya bastante, lo de los medicamentos, es decir, se pueden hacer sin competencia, directamente elegir yo le compro a y ni siquiera justificar por qué le compras. Los servicios profesionales, por ejemplo, esto de lo que ya hemos conocido, por ejemplo, Polistepeque, todos esos casos así, ahora no necesitan pasar por la ley no necesitan pasar por una licitación, porque la ley ya faculta para que se puedan hacer las contrataciones de forma directa. Pero entonces, ¿crees tú que lo ilícito se está legalizando la ilegalidad? Fíjate que no es así, porque lo que pasa que lo que decimos, nosotros como lo decimos, voy a decirlo en lenguaje técnico, aunque la gente sabe de que es casi un eufemismo. Lo que nosotros le llamamos a esto es que se abrieron riesgos de corrupción. Y decimos riesgos de corrupción porque los actos de corrupción los vamos a tener hasta más adelante, ¿verdad? Pero efectivamente lo que has hecho es que es como que en la noche tú dejes abierta tu casa con las puertas de par en par, entonces cualquiera va a entrar a robarte.
no solo eso, sino que también, por ejemplo, una cuestión que era crítica, hay cosas que no se reformaron y que deben de ser atendidas. Por ejemplo, todo este problema de los litigios y todo eso es porque no había mecanismos de solución de conflictos. Eso no se resolvió. Y entonces lo que pasa es que siempre va a quedar esa cuestión de obligar al empresario y al funcionario a buscar un arreglo fuera de lo legal. Y ya sabemos cómo termina esto, termina en sobornos o termina en juicios y termina en obras paralizadas. Entonces, esto se aumentaron también los montos, no los montos, sino que la regla de cálculo, la fórmula de las compras que se pueden hacer por libre gestión. Entonces, lo que estás haciendo, mira, y yo creo que la preocupación del gobierno es legítima. Ellos tienen 3 años y ellos dicen, mira, la ley nos está haciendo trabas y nosotros necesitamos invertir este dinero, agilizar las contrataciones. Ese fue el principal argumento el año pasado, pero bueno, es que también, pero uno se pregunta, la administración pasada con Elías Antonio Saca se vino funcionando con esta ley de contrataciones y funcionaba, claro. Pero ahora la inversión presupuestaria fue bastante baja. Sí. O sea, entonces hoy quieren agilizar quitando esos especie de candados. Sí, pero el problema, a pesar del riesgo. A pesar del riesgo. Entonces yo creo que ahí, nuevamente pensando que lo han hecho de buena fe, lo que han hecho es que le han privilegiado la eficiencia, si acaso esto va a ser más eficiente, porque eso falta que ver, pero han eliminado lo que tiene que ver con mecanismos de pesos y contrapesos, mecanismos para la resolución de conflictos y límites a la discrecionalidad de los funcionarios. Entonces lo que vas a terminar, mira, con esto de las compras directas, las cosas que se hacen sin licitación, las cosas que quedan excluidas, lo que provocas es que los empresarios caigan rehenes de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque como ya no hay un mecanismo legal para hacer negocios legítimos, entonces lo que te obligan es a que si querés que te contrate un alcalde, tenés que pagarle el 10%, tenés que hacerle favor. Cuando lo que se buscaba es que existiera una ley precisamente para que el empresario, por ejemplo, no tuviera necesidad de pedirle el favor a un alcalde o a un funcionario, sino que pudiera competir libremente y ganar por su propio mérito. Pero, pues te digo, de todas las cosas que hemos mencionado, a mí esto es lo que más me preocupa, son alrededor de entre 500 y 700 millones de dólares al año que se canalizan vía esta ley, y pues buena parte de ese dinero pues va a poder ser manejado de manera bastante discrecional, ¿verdad? Se abren las puertas para que se den abusos por parte de los funcionarios públicos, los empresarios no van a tener incentivos para ser más competitivos, ¿verdad? Y eso le hace daño al país. En general, entonces, cuando ya planteamos varias cosas, vimos entonces el caso de Corte de Cuentas de la República como señales, ese bono que se autorrecetó el expresidente de la Corte y los magistrados, cuando vemos el tema de la resolución del Tribunal de Ética, cuando vemos ahora esto de Leila Cap, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que terminó el sueño de la transparencia y la integridad que prometió este gobierno, y estamos entrando ya a lo que es Fíjate que el presidente Funes lo dice de una manera que me parece, él lo dice, mi gobierno es pragmático. A mí me parece que ese es un uso abusivo de la palabra pragmático, porque el pragmatismo tiene una tradición muy larga y muy respetable. Lo que estamos entrando realmente es un esquema de gobierno autoritario, y la apuesta que ellos tienen es que van a ser más eficientes. Y en esa lógica, más autoridad para ser más eficientes, pues me quito todo lo que me estorba la transparencia, me estorba la probidad, sí, me estorba la rendición de cuentas, y lo único que le están prometiendo a la gente es que confíen en su buena voluntad, ¿verdad? Y hacen reglas, y en base a su buena voluntad ellos le están ofreciendo a la población que le van a dar resultados. Bueno. La experiencia internacional y la misma experiencia de El Salvador demuestra que esto es falso, nunca funciona. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, Jaime. Vamos a ver si platicamos más adelante, le daremos seguimiento del tema de Leila Cap, porque como tú lo dices, bueno, es un poco la práctica como en arca abierta hasta el justo peca. Sí, correcto. Bueno, te agradezco tu presencia. Gracias, William, encantado. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Estará con nosotros en nuestros estudios Matanja Cohen, embajador de Israel, quien está cumpliendo su periodo de funciones como diplomático en nuestro país, y haremos una especie de balance de su gestión. Nos vemos mañana.